Bienvenidos, muchas gracias. Os vamos a hablar de un proyecto que hemos llevado a cabo entre varios de los aquí presentes. Tiene una gestión desde varios años atrás. Yo soy Dani Méndez, soy alumni de la promoción que se graduó en 2002. Y luego, monté mi propia empresa de grafismo para televisión. Un día descubrí que me gustaba más la arqueología que la televisión y tuve que montar otra cosa en paralelo y luego, pues por suerte, volví hace unos años a la docencia y de lo que me di cuenta, ya con la madurez de haber pasado unos cuantos años fuera, es que las universidades y todos los centros educativos son una fuente de energía casi inagotable. Tenemos un reactor nuclear de gente que tiene que demostrar, que tiene que hacer ejercicios, que tiene que desarrollar tareas para demostrar, primero, unas habilidades y competencias, y segundo, porque muchos tienen ganas. Entonces, para mí, tenía la sensación de que si una asignatura solo se canaliza, no todas se puede, pero si una asignatura que tiene potencial de revertir a la sociedad solo se canaliza en un ejercicio que vive y muere en una entrega, estamos perdiendo energía. Es un reactor en el que la energía se pierde. Entonces, pues dándole vueltas a varias de las posibles asignaturas en las que estábamos relacionados, al principio ideamos una primera propuesta de intentar canalizar todo dentro de lo que sucedía en el campus, que ya de por sí es una fábrica de eventos, es una fábrica de potenciales perdón, de potenciales aprendizajes. Lo hicimos desarrollando una idea. Aquí hay una liga universitaria, competición oficial, y la mayoría de la gente no puede venir a verles. Pero estamos dando grados de televisión, y de realización, y de grafismo, y de locución deportiva. Y en vez de llevárnoslo al plató, montamos una tele donde no hay nada, en el graderío de la universidad, y encaminamos las asignaturas a que unos aprendan a montar una tele, otros hagan realización, otros calibren las cámaras y otros hagan su locución deportiva. Y todo eso lo tenemos que hacer en tiempo récord porque hay que montar y desmontar una tele en un día. No salió mal. La experiencia la hicimos con los grados, sobre todo lo hicimos con CETIS, lo hicimos con... Ay, gracias, querido. También Tony estaba en esta. Tony es una constante en un mundo cambiante. Estuvo en esta y en la siguiente que contaré, por ahí le veréis. La experiencia, además, un poco el feedback de los alumnos, pues alguno me ha llegado a decir que ha aprendido más en un día que en los 2 años que llevaba de realización, porque claro, es muy extremo. O sea, no solo montas una tele, sino que la operas y luego hay que desmontarla. Entonces, pues esto fue un poco aprovechar cosas que están sucediendo en la universidad para revertir a la sociedad. En alguna de estas emisiones tuvimos 300 personas conectadas viéndolo. Muchas más de las que hay en el graderío, por lo pronto. Así que, vimos una necesidad y, sobre todo, una capacidad de aprendizaje. Entonces, eso nos dio un poco la idea de dar un paso más. ¿Cuántos buenos proyectos, cuántas buenas iniciativas hay por el mundo a las que les vendría bien el potencial de los alumnos para hacer ejercicios de divulgación, de comunicación, de un poco todas las disciplinas que tocamos en la universidad? Nosotros, por la parte que nos toca, es la Facultad de Comunicación, pero tantas otras que podrían aplicarse a equipos a los que les va a venir muy bien. No estamos hablando de quitarle el trabajo a la Fundación Telefónica, no, estamos hablando de esos pequeños equipos que no tienen esos medios y que son dignos, están haciendo cosas dignas de ser contadas. Canalicemos los esfuerzos por ahí. ¿Dónde nos lo traemos? Claro, barremos para adentro. Yo también tengo el honor de llevar el aula de arqueología de la Francisco de Vitoria, porque al final, por todos estos años de colaboración con arqueología, estoy implicado en varios proyectos. Empezamos con el grado en Humanidades en el Alto Tajo, y hace 3 años empezamos en Soria, en una zona a 20 kilómetros de Soria capital, que es un poco el germen de la cultura celtibérica en esa zona. Es decir, a partir del siglo VII a.C. se produce un cambio climático de 2 grados más a nivel planetario, y además viene la tecnología del hierro. Es la diferencia entre que antes nadie podía vivir allí en invierno, eran todo nómadas, y a partir del siglo VII, VI empiezan a establecerse las primeras poblaciones que derivan en el mundo celtibérico. Luego resulta que cuando el mundo celtibérico es pleno y les está invadiendo Numancia, se trasladan a otro sitio a 2 kilómetros y montan una ciudad, y cuando por fin Roma termina de destruir el mundo celtibérico, se pierden sus sueños, se pierden sus lenguas, sus canciones, todo. Se permanece todavía hoy esperando a que lo terminemos de descifrar. Se trasladan otra vez a otros 2 kilómetros en un triángulo perfecto a una villa romana. Pero resulta que empiezan a enterrarse en el primer sitio donde estábamos excavando. O sea que tenemos una continuidad, al final, si nos vamos a niveles de la Edad del Bronce que hay, de 1000 años, no, perdón, de 3000 años de ocupación. Pero nosotros no tenemos tiempo para contar esto, pero tenemos un montón de alumnos a los que resulta que les interesa venir. Entonces, con la idea de que nosotros no tenemos un grado en arqueología, pero la arqueología a día de hoy es una cuestión transdisciplinar,
que se nutre de un montón de cosas que sí que hacemos aquí. Como pivote central de la arqueología, vamos a intentar canalizar asignaturas y esfuerzos que se tienen que hacer de todas maneras, como prácticas, como digitalización, como realización de audiovisuales, museos virtuales de videojuegos. Pues los chavales vienen, esos chavales que habéis visto son nuestros estudiantes. Algunos de humanidades, de videojuegos, de diseño, de bellas artes. Esperamos expandir esto en los próximos años a comunicación audiovisual y a periodismo y tal, y empezar a crear una fábrica de divulgación. Y sobre todo, pues lo estamos canalizando en algo que no ha pedido nadie, pero que creemos en ello, que es un museo virtual. Un museo virtual que están haciendo la gente de videojuegos. No solo por hacer, pues es un poco la recreación y poner las piezas. El concepto es más amplio. En una excavación arqueológica, hasta en las mejores, se recopilan cientos de piezas que acaban en cajas y nunca vuelven a ver la luz, porque los museos no son mercadillos, no son zocos, no puedes poner 1000 piezas en un museo, solo pones las más relevantes. Entonces las están los chavales digitalizando desde la propia excavación, las están escaneando en 3D, están creando una librería y sobre todo les estamos dotando de sentido, de contenido. Lo estamos poniendo en un museo virtual que no es una mera sala donde están esos objetos, es lo que no pueden hacer los museos de verdad. Estamos a ver si inventamos una profesión, que es, ¿qué puedes hacer con un motor de videojuegos que no hace la sala real? Pues yo quiero que me cuentes el proyecto desde un punto de vista cronológico. Entonces te lo cuento. Ahora vuelvo ahí atrás. Te lo cuento pues en círculo. Entras por el origen del proyecto, la edad del bronce, la primera edad del hierro, segunda edad del hierro, y hay un punto central que es el que detonó este proyecto, que es una estela romana del siglo IV después de Cristo, en el que alguien reivindica su nombre írrico, que es un nombre celtibérico, para reclamar el territorio. Es decir, 5 siglos después de que haya caído Numancia, hayan exterminado a los celtíberos, alguien reclama su nombre celtibérico. Entonces, esta estela que apareciera en este lugar nos entronca 1000 años de ocupación. Entonces, la estela en la visita cronológica es central. Pero si yo quiero que me cuentes las 3 concepciones sobre la vida y la muerte que han tenido esta gente, quiero que me lo cuentes desde un punto de vista espiritual. Ya no es el espacio circular, no, vamos a compartimentarlo, porque son concepciones de la vida y la muerte completamente distintas. Entonces empezamos por la cultura celtibérica, cómo entiende la vida y la muerte, la mitología céltica y sobre todo la que aquí nos toca, con la cremación, con la exposición de los cuerpos a los buitres, y en este caso, cuando pasamos al panteón politeísta romano, de la Roma republicana, entonces la estela que he contado antes está aquí en un rincón. Sigue siendo la misma pieza, pero forma parte de otro discurso, ocupa otro momento. Y aparecen un montón de piezas más que han aparecido en la excavación y que en un discurso más general no tienen sentido, pero los puedes ver desde aquí. Todas esas piezas las han escaneado los estudiantes. Y por último entramos en el mundo cristiano, porque a día de hoy, como decía, en este yacimiento hay una ermita, aparecen unos enterramientos, es decir, esto nos vincula con que la gente, 1000 años después de que se abandone ese poblado, empiezan a enterrarse en ese poblado. Los celtíberos no se enterraban allí, quemaban a la gente y probablemente echaban las cenizas al río, pero queda la vinculación con tus ancestros. Entonces hay una ermita en la que además aparece una placa diciendo que gentes oprimidas, rezad a Sergio, Baquio, Marcelo y Apuleyo. Y empiezan a aparecer cuerpos del 750 después de Cristo, es decir, en época musulmana, ya musulmana, aquí se están enterrando los últimos cristianos. Y los salmos sobre esos santos todavía los cantan a día de hoy en el pueblo. Tenemos una continuidad en el que si queremos, cada alumno se puede especializar en un periodo, porque tenemos 3000 años de continuidad ocupacional y espiritual de un territorio. Esto, el proyecto no lo podríamos abarcar y poder contar tantas cosas. Tenemos un proyecto arqueológico que tiene que cumplir con una serie de requisitos. Pero de esta manera lo hacemos no solo sostenible, sino que lo revertimos a la sociedad. Estamos utilizando ese músculo de los alumnos, esas potencialidades que tienen, y si solo uno de cada 10 proyectos que hacen vale la pena, ya es uno más que de los que podríamos tener de otra manera. Y además es escaparate para ellos, y ojalá que estemos fabricando una profesión. Así que bueno, intentamos hacer una cosa que no sea solo transdisciplinar entre asignaturas, sino entre grados, y sobre todo que mejore un poco, que aporte algo al mundo en el que vivimos. Y bueno, pues este es un poco el proyecto. Si queréis os dejo ya con un vídeo final antes de que nos echen, con un pequeñito resumen de todo esto que he contado. Todos los que vais a ver son alumnos nuestros de este año. Esta es la ermita con el pueblo, la villa romana está ahí está aquí detrás y el otro yacimiento es este.
serían esto, esto y este triángulo de 2 kilómetros de lado, en el que, como veis, la Villa Romana está muy bien musealizada y son nuestros laboratorios, en el que hay 3.000 años de ocupación, y la ermita que preside el castro celtibérico, que le lleva 2.000 años de diferencia. Entonces vienen, excavan, experimentan en sus carnes lo que es una excavación, pero extraen ellos sus propias piezas, se implican en el proyecto, ya os digo, tanto gente de videojuegos como de humanidades. Luego la idea es que los de videojuegos se dedican a la digitalización y a la parte del museo, pero necesitamos esa figura del humanista que tiene una visión más de conjunto. La persona de videojuegos no tiene por qué saber distinguir un botijo de una ánfora romana. Para eso está el asesor de humanidades, para eso queremos crear un poco esa figura de gestor cultural. Entonces hacemos un equipo de gente que está construyendo una herramienta de divulgación más amplia. Y entramos en el trabajo de laboratorio, también nos ayudan con la catalogación y demás. Digitalización de las piezas. Estos son unas pesas muy curiosas, probablemente son para soportar las techumbres porque son demasiado grandes para ser telares. Aparecen decenas. Hay una profesora de aquí de la Universidad, Cayetana Johnson, que excava en Tierra Santa y ya los ha encontrado también reaprovechadas esas pesas como ídolos en otras épocas, o sea que es muy curioso, tenemos ahí un reaprovechamiento muy bueno. Hemos digitalizado la ermita y han aparecido además documentos del siglo XVIII que los alumnos de Bellas Artes están transcribiendo, porque tienen una notación musical que no es en pentagrama, se han puesto a estudiarlo y están haciendo un estudio sobre cómo suena, ya lo están transcribiendo a notación musical, y además hay un montón de grabados y de cuestiones litúrgicas. Entonces el propio documento que ha aparecido en la sacristía va a formar parte del museo, y ojalá que para algún trabajito del proyecto de investigación. Entonces es, bueno, hasta donde dé. Además lo bueno es que como estamos empezando el proyecto, todo está abierto, todo se puede hacer. Así que es bueno que cada uno elija su camino, ahora que todavía se puede elegir, y vemos cómo lo hacemos. Pues ya está. Gracias.